Muy buenas. Vamos a meternos con el último tema de teoría de la asignatura de métodos numéricos, ¿vale? Que es la resolución numérica de ecuaciones diferenciales, ¿vale? Aquí vamos a resolver lo que se conoce como problema de Cauchy o problema de valor inicial, ¿vale? Que es una ecuación diferencial con una condición inicial. Es importante, si no tengo la condición inicial, no nos vale, ¿vale? Y vamos a tener un intervalo, ¿vale?, en el cual vamos a tener la t, ¿vale? Esta t varía entre una serie de valores. ¿Vale? Las ecuaciones diferenciales tienen infinitas soluciones, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo la ecuación diferencial y' igual a i de t, ¿vale? Esto se aprende a resolver en la asignatura de ampliación de cálculo o ampliación de matemáticas o la que tengáis. Y para cada uno de los distintos valores que tengamos, ¿vale?, pues vamos a tener infinitas soluciones, ¿vale? Esto es lo que se llaman todas las ramas de solución de la ecuación diferencial. Pero la que pasa por el punto 0,1 solo hay una rama, ¿vale? Solo hay una. Si empezáis a pintar todas las exponenciales con el modificador k, la que pasa cuando la t vale 0, la i vale 1, pues es que la k vale 1. Pues la única que pasa por ese punto es la exponencial, que sería esta la que me están pidiendo, las infinitas, ¿vale? Bien. Una de segundo orden, a veces nos preguntan que la bajemos a una de primer orden y creemos un sistema, ¿vale? Entonces aquí ya la cosa se lía un poco más, ¿vale? Aquí lo tenéis de manera teórica, de manera continua yo creo que es más, o sea, con un ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, segundo grado, primero y aquí la función 0, ¿vale? Entonces lo que vamos a ir es haciendo el cambio de z1 es la i, z2 es i', ¿vale? Y sustituimos en la final. Entonces, y segunda es la derivada de z2, z2', ¿vale? Entonces me quedo con z1', ¿vale? Es z2, la derivada de z1 es z2, la derivada de i es i', que es lo que he llamado z2, y z2' la sustituimos y nos quedaría este sistema, ¿vale? Entonces son dos sistemas de orden 1. Vale, ya veremos cómo se resuelve en algún ejercicio que es mucho más cómodo de ver, ¿vale? Este es más rarito, que nos aparezca, pero bueno, por aparecer puede aparecer. Lo más habitual es lo que se conoce como métodos de Runge-Kutta. Métodos de Runge-Kutta hay muchos. Nosotros nos vamos a quedar con tres, que es Euler, Euler modificado y Euler mejorado, ¿vale? Hay años que el modificado no se ve, directamente se ve Euler y se ve el mejorado o método de Geun. Y la historia está en lo siguiente. Si nosotros integramos, lo que vamos a hacer es una partición del subespacio, o sea, una partición de este intervalo t0t, con una serie de pasos, ¿vale?, con un h, que es el máximo de los subhuequitos, y los huequitos que, pues hombre, podemos hacerlo aquí espaciados o no. Eso va a depender del método. Generalmente sí que intentaremos utilizar X espaciados porque es más cómodo. Pero si me dan los nodos y no son X espaciados, la H es el máximo de los huequitos y vamos a ver cómo se utiliza cada uno de estos. Y lo que vamos a utilizar es la regla de Barrow, la de toda la vida. La integral de I' es I, evaluada en el de arriba menos el de abajo. Y esto lo vamos a hacer para cada subintervalo. Entonces, la regla de Barrow, si yo despejo la I nueva, y en TJ más 1 es la I vieja, y en TJ más la integral, ¿vale? Y esta integral I' la voy a cambiar por el valor de la función de la ecuación diferencial. Es decir, aquí, por ejemplo, lo que cambiaríamos es I' pues por I de t. El intervalo sería 0,1, yo tendría mis particiones, iría de 0 a 0,1, de 0,1, y entonces para cada intervalito tendríamos que la I en 0,1 es la I en 0 más la integral entre 0 y 0,1 de I, por ejemplo. Y la parte de la derecha vamos a resolver la integral usando un método numérico. En función del método numérico que utilice voy a tener Euler, si utilizo la regla del punto izquierdo. La regla del punto izquierdo básicamente es que yo integro este no lo vimos como método de integración, pero si yo tengo la función en un intervalo, pues lo que vamos a aproximar es por el área que me marca el punto izquierdo. Eso es Euler.
Si nosotros cogemos y hacemos el método del punto medio, tenemos Euler mejorado, perdón, Euler modificado. Y si hacemos la regla del trapecio, pues tenemos el método de Geum Euler mejorado, ¿vale? No es más que eso. Entonces, si sabemos hacer bien la integración numérica, el resto no tiene mayor historia, ¿vale? Entonces, ¿cómo serían los pasos? A ver, los pasos los podemos ver desde el punto de vista algorítmico, que es mucho más sencillo. Entonces, nosotros tenemos nuestra función y vamos a crear el K1, que es el valor de la función en el primer punto, ¿vale? Yo salgo del 0, pues tengo la imagen del 0 y su valor, que suele ser la condición inicial. Y entonces, el nuevo va a ser el viejo más h, que es la amplitud del intervalo que tenga, por K1. Punto pelota. ¿Vale? Euler modificado, vamos a coger y aquí vamos a tener un problema, que es para el Euler modificado necesitamos lo que decíamos el punto medio, y el punto medio yo no lo tengo el punto de la izquierda, ese lo sabemos que es el punto inicial. Entonces lo que voy a hacer es utilizar Euler para sacar el valor del punto medio. O sea, hago Euler y luego con ese valor de punto medio lo evaluamos. Entonces la movida sería hacer caso 1 es el valor de la función en el punto de la izquierda. Le sumáis, entonces el punto medio, el Z2, es el viejo más la mitad del paso, porque es punto medio, entonces recorremos la mitad del intervalo por el valor de la función y obtenemos una aproximación de esa altura en el punto medio. Luego miramos el valor de la función en ese punto medio y con esa altura, y el nuevo punto es el viejo más todo el paso por el punto medio. A ver, estos algoritmos suenan muy raros, visto un ejemplo de cada, acaba siendo una pijada, ¿vale? Mucho más sencillo de lo que parece. Y usando la regla del trapecio, tenemos Euler mejorado Geum, que es, evaluamos caso 1, el valor en el punto de la izquierda. Nos vamos a Z2 usando Euler. Calculamos el valor de la imagen y aquí es donde le aplicamos el punto medio. Es el viejo más la amplitud del intervalo partido por 2 y la suma de los extremos, ¿vale? También, ya os digo, es muy algorítmico, muy sota caballo rey, no tiene, es sabérselos, eso siempre, pero no tenemos mucha historia. Vale, errores. El error del método de Euler todo va a depender del error de truncamiento del método de Taylor, ¿vale? De hecho, si miráis en el método hacéis el polinomio de Taylor, y lo primero que os sale cuando hacéis grado 1, esto es el método de Euler y esto es el error de truncamiento. Pues aquí vamos a tener h cuadrado medios y en cada trocito vais a tener un M2, ¿vale? Que es la segunda derivada en cada trocito. Entonces al final vais a tener que el error depende de h al cuadrado, es el orden local es h al cuadrado, y si capáis cada subintervalo por la cota de todos ellos, pues llegamos a la fórmula del error global del método de Euler. B menos A h medios M2, donde M2 es el máximo de la segunda derivada, como siempre. Para el método de Geum, lo mismo, haríamos una serie de trampas con el polinomio de Taylor y lo que nos interesa es que el error de truncamiento, ¿vale? Esto es por si nos ponen algo a nivel teórico de cómo se llega. Entonces, el error local en cada intervalo es su amplitud cubo partido por 6, derivada tercera, M3. Lo mismo, podéis caparlo todo hasta llegar a un B menos A h cuadrado partido por 6, M3. ¿Vale? Porque lo que hacemos es sumar el máximo, entonces sumamos todos los errores en cada subintervalo. Entonces tenemos que los errores locales de cada método, el de Euler es del orden de h cuadrado, Euler modificado y Geum del orden h cubo, y el error global, es decir, esto es lo que pasa en un intervalo y esto es lo que pasa en todo el intervalo completo, ¿vale? Esto cada subintervalito y demás. Entonces esta relación, a veces nos hacen preguntas sobre esto. Entonces, ¿qué nos interesa saber? Nos interesa saber los errores, como siempre, ¿vale? Cada uno tiene el suyo. ¿Cómo se calculan los errores? No suele ser muy habitual que lo pregunten, ¿vale? Pero sí que nos pueden dar algún tipo de relación entre ellos, ¿vale?
Vale, y luego en los apuntes tenéis el código de MATLAB de cómo sería Euler modificado y Geun, ¿vale? Esto es un extra para que lo tengáis ahí si lo queréis, si os lo mandan a hacer en MATLAB. Bueno, si os lo mandan a hacer en cualquier otro programa, pues el algoritmo es este, sin tenéis que cambiar la forma de escribir el código, ¿vale? Pero bueno, entonces básicamente lo que es la parte de teoría es simplemente esto, saber qué método aplico a la integral. Yo básicamente, si os aprendéis las cajitas de cómo van los métodos y los errores y esta tablita de aquí, porque si hay una pregunta que le gusta mucho, que es si tengo un error de este orden y duplico los pasos, qué le pasa al error o cuántos pasos nuevos tengo, etcétera, ¿vale? Es decir, que Euler es en el global h y los otros dos h cuadrado, básicamente en el global. Sabemos que los locales siempre es un grado más que los globales y saber los errores. Se pueden razonar los errores, pero como siempre es más rápido aprendérselos. Y básicamente esto es el tema, o sea, este no tiene más. De hecho, muchas veces llegan con el tiempo pelado y ni siquiera lo llegan a ver, ¿vale? O a veces quitan Euler modificado y solo ven Euler mejorado, son los que siempre, seguro, ¿vale? Euler y Geun casi siempre. Modificado depende de cómo vayan de tiempo, ¿vale? Pues nada, este es el tema, poco más. Ya os digo, puede sonar el más raro de todos a nivel teórico por el tema de los algoritmos estos de las cajitas, estos que hemos visto aquí, pero ya os digo que viendo un par de ejemplos que tendréis en la lista de vídeos de clase, salen muy rápido, no tienen más pijada, ¿vale? Pues nada, no lo ponemos aquí. Entonces, este es el último vídeo de teoría. Espero que os hayan servido todos para algo, ¿vale? Nos vemos en los vídeos de clase. Hasta luego, un saludo a todos.